Creo que si la pincha en la parte verde, se va. Ahí, bueno, esa no la sabía, gracias. Entonces, la clase Ujú. está siendo grabada y transcrita para un resumen. No sé si por ser en inglés, en español la clase, no sé si el resumen me lo va a generar bien, porque creo que lo configuré para eso, pero no estoy seguro, no me acuerdo. Eh, y este es el curso de biotecnología matemática. Entonces, yo voy a presentar unas técnicas de modelamiento que son nacidas en la biotecnología, pero que tienen un campo de aplicación más amplio. Entonces, voy a comenzar con la motivación más amplia del uso de este lenguaje de modelamiento y poco a poco nos vamos a ir metiendo cada vez más en la biotecnología. Y después les voy a mostrar, si es que queda tiempo, les voy a mostrar un libro que tengo, que es bien interesante, y les voy a mandar después de esta charla clase, les voy a mandar una tarea también para que puedan ejercitarse un poquito y soltar la mano con esto de la teoría de organizaciones químicas, que si mal no recuerdo, también lo mostré en su momento en el curso de estocástica, ¿o no? Cuando di unas charlas, cuando di las charlas en Estados Unidos. ¿Se En acuerdan? Davis. En Davis. ¿Se acuerdan de eso? Me gustaría escuchar un poco comentarios, por ejemplo, el MIT, ¿usted se acuerda? Yo me acuerdo, yo lo vi. Yo estuve ahí en la charla. Paula estuvo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la teoría del familiar? ¿O, Sí. o estaría bien un recordatorio? No, pues tienes que recordar si eso del año pasado, hasta ahora ya se olvida. Periódico de ayer. ¿Y el MIT? ¿Qué opina el MIT? Buenas tardes, Tomás. Sí, sí, sí recuerdo la charla que diste, la diste en inglés. Yes. Ujú. Ok. Oye, Pero no Joaquín. estaría mal si es que lo retroalimentas. Sí, ¿y Joaquín qué pasa que no viene? ¿Alguien sabe? ¿O está en el Joaco verso? No, dijo que se le apagó la PC, Tomás. Ah, Seguro la ya, va a poner. ya. Bueno, Gerald, ¿tú te acuerdas un poco de esto? ¿O Jorge? O sea, yo me acuerdo, creo que una clase que nos invitaste, pero yo no estuve en la charla completa, Ah, ok. creo que Ya. Bueno, algo entonces, online. No me equivoco, prácticamente, ¿no? solo faltaría, a ver qué me dice Jorge. Fueron dos charlas, si no me acuerdo, Sí, sí en fueron inglés. dos. Ya, sí, sí, sí me acuerdo entonces. Ya. Bueno, entonces vamos a repasar porque al parecer es importante para todos tener en entendido este contenido. Y después nos vamos a meter en la parte más de ejercicios, vamos a repasar todos los contenidos porque estas son técnicas. ¿Ustedes vieron Flux Balance Analysis? ¿Ya lo vieron o no lo han visto? No, no han pasado. ¿No lo han pasado? Ah, ya. Yo No, lo Entonces, súper vi, importante. pero porque lo vi. ¿Cómo? Que yo lo vi, pero aparte. No, no, pero me pregunto si lo pasó No, Carola. no, no lo vimos con Carol. No, no lo vio. Ah, ya. Entonces, vamos a pasar por teoría de organizaciones químicas y yo voy a enseñar brevemente también el Flux Balance Analysis, que es una técnica de biotecnología matemática, pero digamos como demasiado importante como para que no la conozcan, que es casi lo mismo que voy a enseñar acá. Matemáticamente hablando es lo mismo. Computacionalmente hablando, bioquímicamente hablando es diferente, pero a nivel matemático es un problema que se llama de LP, Linear Programming. Así que bueno, pero vamos para adelante. Entonces, voy a hacer un poco, toda una descripción de dónde viene esto y después, como les digo, más adelante lo vamos a aplicar directo a la bioquímica. Ahora estoy hablando desde una perspectiva de aplicación de modelamiento matemático más genérico que incorpora incluso la ecología, que la voy a ocupar como ejemplo. Y partimos de la noción de optimización, el paradigma de la optimización, que se ocupa ahí está Cell Metabolism, pueden ver la producción de biomasa, supuestamente las células son optimizadores de una producción de biomasa, así como los sistemas económicos se supone que son optimizadores
de utilidades de sus miembros. Y la evolución se supone que es una optimización de un proceso de fitness, que quiere decir habilidad de reproducción. Y la inteligencia, de hecho, también se comprende en el mundo de las ciencias cognitivas o de la inteligencia artificial como la habilidad de representar, predecir y resolver problemas de manera óptima. Eso es la inteligencia. Entonces, hay un paradigma que asume que la optimización es una característica a tener en cualquier proceso. Entonces, este es el paradigma, como está en la fotito aquí. El paradigma es moverse de alguna manera hacia el óptimo. Y con eso, entendiendo ese paisaje y entendiendo ese proceso de optimización, entendemos el fenómeno. Esta idea viene básicamente heredada de los principios de mínima acción de la física. Funcionó para los lagrangianos y para los hamiltonianos esa definición de decir, ok, este es mi sistema físico, el sistema va a la mínima energía o a la máxima entropía, y yo si logro describir eso, tengo descrito mi fenómeno. Y funciona para la mecánica, funciona para la electricidad, magnetismo, electrodinámica, para los gases, para el calor, funciona. Pero después cuando uno se mete a sistemas más complejos como los sistemas biológicos, en general se pueden entrar en algunos conflictos. ¿Por qué? Porque la noción de objetivo, de goal, la noción de objetivo que tiene un sistema vivo, un sistema bioquímico, no necesariamente es tan directamente maximizar la entropía. Hay muchas complejidades, hay muchos procesos intermedios que si bien el sistema tiene que respetar las leyes de la física, no solamente respetando las leyes de la física uno no obtiene una solución única. Tiene muchas posibles soluciones que respetan las leyes de la física, pero los sistemas se terminan configurando de ciertas maneras y no de otras. Nosotros en todo momento estamos respetando las leyes de la física, pero hay un momento en el que nos paramos a tomar agua o a ir al baño. A pesar de que tenemos ganas o a pesar de que tenemos sed, hay un momento que elegimos que no es solamente, al menos desde nuestro punto de vista, no parece ser solamente optimizar la entropía o minimizar la energía. No estamos todo el rato en esa. Nuestro cuerpo puede que esté, pero cuando los sistemas son más complejos, hay muchas capas. En nuestro caso están las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, etcétera, y todo eso está interconectado. Entonces, que nosotros decimos quiero ir al baño, ¿cuál célula es la que está optimizando? ¿Todas? ¿Una? ¿Un conjunto de ellas? No es tan fácil definir esa idea de objetivo, de cosa a optimizar. Por otro lado, en el mundo de la evolución, o sea, estamos mirando, digamos, células o sistemas bioquímicos, pero en escalas temporales más largas, donde muchas células nacen, se reproducen, mueren, nacen, se reproducen, mueren. Hay variación genética, por ejemplo, y por lo tanto, cuando vamos mirando los procesos evolutivos, nos damos cuenta que el entorno, y no solamente el objeto que estamos estudiando, sino que también su entorno, es fundamental para entender el proceso de evolución. Y cómo esos objetivos, que nosotros decimos ahora quiero ir al baño, eso es producto de la evolución. ¿Cómo llegamos a tener ganas de ir al baño? Entonces eso tiene que ver porque la biología evolucionó, etcétera, etcétera. Y en algún momento tuvimos este sistema, estos órganos que nos hacen tener ahora ganas de ir al baño, y ahora tenemos este objetivo que es querer ir al baño, pero eso es producto de toda una evolución. ¿Y cómo explicamos eso? Entonces, esa es la cosa, que no es tan fácil empezar a pensar en la noción de objetivo a optimizar cuando estamos hablando de sistemas más complejos como los sistemas bioquímicos. Los sistemas bioquímicos son un ejemplo, pero en general, con los sistemas más complejos. Entonces, aquí yo pongo como una base de ejemplos de cómo se va evolucionando, cómo van evolucionando las estructuras que son capaces eh, de dar objetivos a escalas más y más complejas. En el caso más sencillo tenemos simplemente la estructura del yo, la estructura del ser uno mismo, cuya capacidad óptima es la autoproducción de su propia composición material. Las células hacen eso, consumen y botan moléculas para mantener una estructura
que es la estructura de tener, ¿cómo se llama? Una membrana, adentro supongamos que tiene núcleo, mitocondria, supongamos que es una célula suficientemente compleja que tiene todas sus partecitas, son sus organelos, y para mantener esos organelos tiene que estar permanentemente metabolizando lo que recibe para autoproducir lo que le falta y botar lo que le sobra. Entonces, esa es la estructura más sencilla de existencia, una célula que se autoproduce. Y resulta que los cambios productivos de su metabolismo son perturbaciones que puede sufrir, y el típico ejemplo es que se le acabe la comida, el oxígeno, la energía, se le acabe el recurso. Si se le acaba el recurso, se muere. Después, cuando ya las células alcanzan una complejidad mayor, pueden ser bacterias o pueden ser cosas así que ya tienen este fenómeno que no sé si lo han escuchado. Esto es una consulta. Voy a hacer un poll. Creo que tengo poll aquí. Quiz. Sí. Vamos a hacer uno nuevo. Denme un momento que voy a crear el poll aquí. Edit. Entonces, conoce el concepto de signaling. Ya, ahí hice una encuesta, necesito que me respondan. Esto es para mantener la atención del alumnado. Son metodologías activas. Ya. Entonces, visto que estamos en una clase de biotecnología matemática, si no conocen lo que es el signaling, entonces tengo que hacer una pausa y explicárselos porque es algo demasiado básico que tienen que conocer. Y para ello, entonces, me pregunto si siguen viendo la PPT. Ahora fuera de pantalla completa, ¿la siguen viendo? Sí. Cualquiera que me responda, ¿sí? Ya. Sí. Entonces vamos a pasar al concepto de signaling. No, muy largo. Aquí. Aberrant activation of the phosphatidylinositol 3 kinase pathway, or PI3K pathway, has been widely implicated in many cancers. And increased activity of this pathway is often implicated in resistance to cancer therapies. In Va. cancer cells, uncontrolled signaling through PI3K can occur by Ya. Disculpen, está un poquito complejo el video, pero signaling es la capacidad que tienen las moléculas de transmitir ojo, información a otras partes de la célula. Son moléculas que llevan información y se les llama signaling porque ellas llevan una señal, transportan una información que luego activa o desactiva un proceso dentro de una célula o dentro de algún organismo biológico. Entonces hay millones y millones de signaling que se llaman pathways, caminos de señalización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una molécula que activa una reacción y esa reacción activa otra reacción, que activa otra reacción, que activa otra reacción, y todas esas reacciones en cadena resulta que representan, por ejemplo, eliminar una toxina o activar un proceso de mitosis celular. O sea, la célula, debido a esa señal, inicia un proceso y después se replica. O debido a esa señal, inhibe, cambia su forma, se cierra, se mueve. Cualquiera de estas cosas la va a hacer gracias a que está ese proceso de signaling. Y aquí hay un ejemplo de signaling que es una que se puede intervenir para eliminar o para luchar contra el cáncer en términos simples, ¿ya? Así que aquí va el video de nuevo con traducción. aberrant activation of the phosphatidylinositol 3 kinase pathway, or PI3K pathway, has been widely implicated in many cancers. And increased activity of this pathway is often implicated in resistance to cancer therapies. In cancer cells, uncontrolled signaling through PI3K can occur by multiple mechanisms, such as mutations, amplification of tyrosine kinases, or of PI3K itself. PI3
PI3K signaling is initiated by the growth factor binding to the tyrosine kinase receptor, leading to receptor dimerization. Ya. Growth, ¿cómo dijo que se llama eso? Growth factor. ¿Cómo fue que dijo? Leading to receptor. Del receptor de tirosina quinasa. ¿Eso entienden lo que dice ahí? Voy a volver a preguntar. Relaunch, no, cancel. Back. Edit. Ah, qué pesado. ¿Dónde estamos aquí? Con la pregunta, a ver, voy a preguntarle a alguien cualquiera. Gerald, ¿tú conoces lo que es eso, receptor? Factor de crecimiento al receptor. ¿El factor de crecimiento ¿Qué o el, entenderías tú? o el- que es como una especie de molécula que ayuda a la generación de biomasa? No sé si es cancerígena o no en este caso, pero diría que tiene que ver algo con la célula que la ayuda a crecer. No Claro, sé si me logro explicar. pero tiene que ver con... A ver, ¿alguien más quiere comentar? Por ejemplo, Paula, tú que tienes más conocimiento de biología, de química. ¿Qué es un receptor? ¿Qué es un cofactor? ¿Esos conceptos los conocen? ¿No? No importa, si no, diga que no nomás. No hay problema, seguimos adelante, pero no me haga ghosting. Ay, sorry, ahora sí, te Ya. escucho. Ay, sí, conozco lo que es un receptor. ¿Puede explicarle a sus compañeros, por favor? Por ejemplo, de una forma más fácil, es igual como el receptor de la comunicación. Cuando uno Ujú. habla, hay alguien que está hablando, pero a la vez tiene que haber alguien que reciba esa información. Exacto. Ese es Y en como el mi caso de la ejemplo bioquímica, más. ¿Mm? y en En el el caso de la... caso de la bioquímica, sería la molécula que está recibiendo la información. Claro. ¿Y quién es el mensaje? El- Como en el mensaje, ¿Mm? en este caso, la señal. Sí, pues. Pero ¿quién es el mensaje? El mensaje es otra molécula. Y la comunicación se efectúa cuando esas moléculas logran interactuar, porque tienen sus sitios activos que, como se entiende, la molécula engancha, como engancha una llave con una cerradura. Sí, Entonces, no todas las moléculas enganchan con todas, y dentro de las células hay toda una dinámica como de llaves cerraduras que se van juntando y cuando esas cosas pasan, se van activando mecanismos, se van activando reacciones. Entonces, bueno, era solo para que, lo que pasa es que salen estos conceptos de dimerización y salen muchos conceptos que son más de moleculares, que ustedes no tienen por qué conocer realmente en detalle. Pero hay que entender que hay toda una nomenclatura para explicar, para hablar de la noción de combinación de moléculas. Porque es después cuando ustedes hagan un cuando, modelo matemático, tienen que entender por qué las cosas son como son. Dale, dale. Tomás, se ¿Mm? dice comúnmente cuando se hace match. Sí, exacto. Es match molecular. Ya, sigamos con el video. To dimerization. As a consequence, lipid kinase PI3K is recruited to the internal docking site and becomes activated. PI3K next converts membrane lipid PIP2 to its active PIP3 form, which in turn leads to activation of a key signaling kinase, AKT. AKT promotes cell growth through protein synthesis driven by mTOR signaling and reduces cell death by blocking FOXO activity. Genentech Bio-Oncology is actively researching ways Y to ahí viene improve la propaganda. Quiero ver esto. Pathways the apoptópicos. ability of cancer cells Apoptosis es muerte celular. Muerte celular. Cuando muere la célula, va por un proceso que se llama apoptosis. to avoid apoptosis or programmed cell death and continue to proliferate Muerte programada de la célula. Miren, vamos de nuevo.
cells to avoid apoptosis or programmed cell death and continue to proliferate is one of the hallmarks of cancer and is a major focus of cancer therapy development. Two signaling mechanisms exist for activation of apoptosis, an intrinsic mechanism and an extrinsic mechanism. In the intrinsic pathway, cell death may be triggered through DNA damage or severe cell stress. Following activation, intracellular pro-apoptotic proteins are released to activate caspases. This ultimately results in apoptosis, a process commonly blocked in tumor cells. Restoring the intrinsic apoptotic pathway after it has been inactivated may promote tumor cell death. The extrinsic pathway is activated in response to diverse external signals, such as APO2L trail. This pathway has the potential to induce death of tumor cells independently of the intrinsic pathway. Development of novel molecules that promote apoptosis by targeting both pathways of apoptosis, intrinsic and extrinsic, advances the understanding of the mechanisms behind tumor cell proliferation. Genentech Bio-Oncology is Bueno, con eso ya tenemos un poquito más claro lo que son los pathways developing novel molecules y podemos seguir un poco con la presentación, sigo aquí. ¿Me siguen? Ok, Sí, ya, gracias. Entonces, después, como yo les decía, hay una característica básica que es poder, como célula, poderse automantener. Pero después vienen las acciones selectivas, que son básicamente, en un término más general, una percepción. Puede ser por un signaling o puede ser por una entrada directa ¿cómo se llama? Por osmosis nomás, que pasa algo para adentro o algo es capturado, como mostraban en los videos. Y la perturbación es que aquello que se captura o que se perciba sea tóxico y eso produzca un quiebre o una, digamos, caída, como una cascada de destrucción estructural, como mostrábamos en el ejemplo de la apoptosis, que no se da necesariamente por un tóxico, sino que puede ser por una señal, pero un tóxico también hace lo mismo. Si uno recibe alguna bacteria o una célula cancerígena que se empieza a reproducir, eso va a ser percibido por el cuerpo, va a ser interpretado por el cuerpo por estas reacciones y va a causar la destrucción. Entonces, siempre las estructuras bioquímicas, biológicas, se ven siempre en riesgo con respecto a lo que les pueda pasar en su entorno, los que puedan recibir desde su entorno. Tienen un riesgo intrínseco, que es que su propio funcionamiento vaya bien, pero además estamos siempre siendo puestos en peligro por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso después uno ya lo ve más en estructuras más complejas, como la adaptación, que tiene que ver, por ejemplo, cuando los animales sienten que va a haber un terremoto, se arrancan o se van a un cerro. Nosotros los humanos nos vamos a un cerro o nos ponemos debajo de una puerta. Entonces tenemos distintas capacidades, desde autoproducirnos, tenemos el riesgo de falta de comida o que pueda llegarnos alguna cosa tóxica que podemos percibir, o podemos tener una situación inesperada que afecte nuestra estructura mecánica, o sea, un terremoto nos puede romper en pedazos y nos morimos. Y cuando ya los sistemas se vuelven creativos, capaces de alterar su entorno, su propio comportamiento en ese entorno puede ser su peligro, como es el caso que nos pasa a nosotros con el cambio climático. Somos tan capaces de afectar nuestro entorno que nosotros mismos nos volvemos un peligro para nosotros mismos por medio de las acciones que hacemos en nuestro entorno. Y después incluso uno puede ir más allá a la psicología humana. La idea sería tener una perspectiva optimista, pero el estrés nos puede llevar, por ejemplo, bajo la presión del trabajo o las presiones psicológicas, nos pueden llevar a no tener una buena estructura positiva de pensamiento. Entonces, esto que yo les estoy hablando es general, ¿me entienden? Aplica tanto a las estructuras biológicas más mínimas como a las sociedades, es una cosa general.
Y bueno, ahí ya vamos a la salud mental y bueno, entonces todo esto que se estudia mucho en la bioquímica es muy importante, es como la matemática o la ciencia del futuro, digamos, de estudiar las cosas más complejas que procesos que sean de A produce B y listo y optimicemos, sino que tratar de ver como interrelaciones más complejas. No ha logrado todavía avanzar tanto, pero es en la bioquímica donde ve más eh, avances. Ahora vamos a tratar de pasar brevemente por los tipos de maneras en los que se estudian los sistemas complejos y para eso nos vamos a valer del análisis de los sistemas ecológicos. Ustedes estudiaron ecología matemática con Ramiro, si no me equivoco, entonces saben de lo que yo les estoy hablando. Y vamos a ver que hay básicamente tres grandes tipos de modelamiento matemático de sistemas complejos. El primero, que vemos acá, es el uso de ecuaciones, en este caso diferenciales, pero pueden ser ecuaciones estocásticas, como lo que vimos en el curso de modelamiento estocástico, o pueden ser ecuaciones deterministas, como deben haber visto en algún curso con, no sé si tuvieron el curso con Manuel Arenas, donde se ve matricial, creo que se llamaba dinámica matricial, algo así, que uno tiene dinámica en tiempo discreto, puede tener en tiempo continuo, puede tener probabilista o puede tener determinista, como en este caso es determinista continuo, y el único problema es que estas ecuaciones, como la Lotka-Volterra que tenemos acá, pero si tuviésemos muchas más especies ecológicas o muchas más moléculas interactuando, serían muchas más ecuaciones y serían mucho más complejas las ecuaciones, tendrían más acoplamiento y siempre son no lineales. Por ejemplo, dígame usted, Gerald, ¿dónde está la no linealidad en esta ecuación? ¿Por qué es una ecuación no lineal? En el factor X sí, con Excelente, delta X sí. excelente. Y Ya, también el beta X sí, ahí también hay sí, una sí, no sí. linealidad. Ahí está la no linealidad. O sea que si beta y delta fueran cero, la ecuación sería lineal. Claro, aunque Entonces, igual se podrían cancelar, pero bueno, ya ese otro tema que ya estaría adelantándose. Bueno. si beta fuera igual a delta y yo restara las ecuaciones, Claro, no, aquí lo que hay es una cantidad, pero de todas maneras, sí, quedaría lineal, pero sería como una especie de como cantidad conservada, pero no, no es cantidad conservada realmente, porque también va a seguir dependiendo de alfa y... Pero sí, x menos alguna combinación lineal de x e y responde a una ecuación lineal. sí, Sí, es delta x menos beta y, no, más beta y, delta x más beta y, esa ecuación sí es lineal, pero de todas maneras depende de x y de y que son no lineales, así que igual, bueno, no, no le aporta tanto. En fin, eso ya es ir pensando en cómo resolverla, pero está muy bien sabido que este tipo de ecuaciones solamente pueden ser resueltas para sistemas pequeños, con dos, tres especies, cuatro máximo, uno puede encontrar una solución analítica. Entonces lo que se hace generalmente para resolver estas cuestiones es ocupar simulaciones numéricas. Si tengo muchas especies, bueno, hago una simulación numérica, pero el problema es que tengo que seleccionar muchos parámetros que generalmente son difíciles de medir y además esto es incompatible con sistemas en que nuevas entidades aparecen a lo largo del tiempo, como es el caso de los sistemas bioquímicos, donde uno tiene mutaciones. En este caso, nosotros sabemos que la curva va para arriba porque las especies se pueden reproducir y va para abajo porque las especies se pueden morir. Pero resulta que en un sistema bioquímico de suficiente complejidad, los conejos empiezan, si lo miramos, o si miramos la dinámica de los conejos desde un punto de vista más preciso, más evolutivo, el conejo que nace de los conejos padres no es igual al conejo padre. Hay una mutación y esa mutación puede jugar un rol importante en la dinámica. En este caso no, porque ecología y en la escala de tiempo que miramos esto no nos preocupa, no sabemos que las evoluciones no van a ser no van a ser significativas, los conejos van a seguir siendo conejos después de 100 y de 500 generaciones. Pero en la caso, cuando estudias bacterias o cuando estudias sistemas bioquímicos, digamos, dinámica de sistemas bioquímicos más microscópicos, ahí en 15 generaciones te puede cambiar harto el genoma.
entonces ya no es tan simple plantearse un sistema de ecuaciones, porque van a ir apareciendo nuevas cosas. Entonces ahí habría que hacer a lo mejor un sistema de ecuaciones de los genes, pero ahí serían muchos genes, por lo tanto, olvídate de resolverlo analíticamente. Entonces, como que la técnica de las ecuaciones diferenciales no le da mucho, no sirve mucho cuando el sistema es complejo, sirve cuando tiene cierta simplicidad suficiente para ser resuelto analíticamente. Entonces, ¿qué pasó? Como en los años 60, 70, con el advenimiento de la computación, se empezó a pensar en otros modelos. Voy a ejemplificar de nuevo este caso con ecología. Y se crean modelos que son basados en grafos, en redes. Entonces, en vez de tener una ecuación diferencial para cada especie, para cada cosa, yo creo primero mi grafo y mi grafo me describe las interacciones que tienen estos sistemas y de eso después yo puedo aplicar técnica y decir, bueno, esta me va a salir una ecuación diferencial que se va a construir con la matriz de adyacencia de este grafo. Entonces puedo como abstraer un poco la ecuación diferencial y mirar mejor la matriz de adyacencia. De la matriz de adyacencia, ¿saben lo que es una matriz de adyacencia? Por ejemplo, Joaquín. Sí, sería como eh, todos los puntos que se conectan en un grafo, la matriz me da como todas esas interacciones. Ya. Si tengo n especies, ¿de qué rango es la matriz? De n por n, N por n, muy bien. Sí. pero puede haber mucho Entonces, espacio vacío igual, ¿no? Como muchos ceros, si es que no se sí, conectan entre ellos. generalmente se llaman sparse, pero por ejemplo el coeficiente i, j, pongámosle que puede ser 1, 0. Si es 1, ¿qué significa? Ah, claro, como que se conecta con el i con el j está conectado. Claro. Entonces el coeficiente grasshopper shrew aquí, grasshopper ratón, tiene 1. ¿Ves? Claro, Pero el coeficiente grasshopper owl no tiene 1, porque no están conectados. Sin embargo, están conectados por medio de shrew. Yo voy de grasshopper a shrew, de shrew voy a whistle y de whistle voy a owl. Entonces, grasshopper y owl están conectados a pesar de no estar visiblemente conectados en la ecuación diferencial. Están indirectamente conectados por medio de este camino. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que uno puede empezar a analizar cuando tiene las redes en vez de las ecuaciones. Puede ver las conexiones indirectas de manera más fácil y cuando son redes de muchos nodos y conexiones, uno puede empezar a sacar solo de las propiedades estadísticas de estas conexiones, puede sacar información sobre la dinámica, sobre las propiedades de la estabilidad, cuándo es estable, cuándo no es estable. Se pueden empezar a saber cosas de ese tipo, si bien no resolver la ecuación tal vez analíticamente, se puede obtener información de la dinámica del sistema, de las propiedades estructurales del sistema, por medio de estos análisis. ¿Sí? Entonces, esa fue el avance que se produjo cuando se incorporaron las redes. Pero el problema que tienen las redes es que aquí en este grafo, de hecho, lo que estamos viendo es quién se come a quién. La planta se come la energía del sol por medio de la fotosíntesis. ¿Cómo se llama este? El saltamonte se come la planta y después la araña se come al saltamonte, la rata se come a la araña, pero la rata también se come al saltamonte y así. Tenemos una red trófica que nos describe quién se come a quién, la relación de depredación entre las especies. Pero no tenemos otro tipo de interacciones. Resulta que hay especies que le proveen refugio a otras especies. Por ejemplo, eh, la planta le produce refugio a la araña, porque la araña puede construir su telaraña en la planta. Y eso no está indicado acá, porque eso no tiene nada que ver con que una cosa se coma a otra. La planta no se está comiendo a la araña, ni la araña se come a la planta. La araña simplemente utiliza como refugio a la planta para comerse o para tener mejor capacidad de depredación del saltamonte. Entonces esa es otra relación ecológica. Y así hay muchas, ustedes las conocen. ¿Cuáles son las relaciones ecológicas tradicionales? Por ejemplo, Gabriel.
Por ejemplo, mutualismo, amensalismo, depredación, que ya lo nombraste, y así. Claro, muy bien. Las relaciones tradicionales son, como dijo Gabriel, depredación, donde uno pierde y el otro gana. Mutualismo, donde los dos ganan. Amensalismo, cuando uno gana y al otro no le pasa nada. El otro es Competencia. parasitismo, cuando uno pierde y eh, el otro, uno pierde y el otro gana. Es parecido a la depredación en la mensalismo. Bueno, y así hay. Comensalismo creo que es cuando uno gana y al otro no le pasa nada, y amensalismo cuando uno pierde y al otro no le pasa nada. Pero uno puede verlo así con signos, más menos, menos menos, más más, y así. Competencias cuando los dos pierden. Entonces, cada una de estas interacciones uno le tiene que asociar un distinto tipo de flecha. Y ahí es donde queda el problema, que cosas, todas estas, como que en el fondo uno las podría representar. De hecho, existe una teoría que es poniéndole como un numerito a la izquierda y un numerito a la derecha de la flecha, y de eso uno puede construir una ecuación diferencial y todo eso, pero existen cosas como el refugio que no entran en esa lógica de más menos, porque no es solamente que gane la araña, sino que realmente está cambiando sus condiciones de interacción. Y eso es incompatible con estas flechitas. Entonces, resulta que los grafos fueron un gran avance para salir de las ecuaciones diferenciales, pero también se toparon con algunos obstáculos para poder representar sistemas complejos. Y por eso es que pasamos a los modelos basados en agentes. ¿Los han visto? Me imagino que sí. Jorge, ¿tú has visto un modelo basado en agentes? Sí, sí, creo que sí, profe. Ya, perfecto. Sería- Sí, creo que todos han visto, bueno, el maestro de los modelos basados en agentes aquí es Joaquín, po. Nos mostró la otra vez su modelo de qué qué era lo que estaba modelando Joaquín, eran eh, plancton, Planktons. Sí. plancton, sí. Bueno, y un modelo basado en agentes, entonces aquí están los plancton, que en este caso son humanos, y aquí está el entorno de agua, que en este caso son bosques, y ahí salen los humanos a talar bosques para construir casas y tratar de vivir, y qué pasa si hay un incendio. Uno puede estudiar todas esas cosas con este tipo de modelo y empezar a meterse en toda la complejidad, porque uno le da reglas de acción a cada elemento. El arbolito crece así, las personas se mueven así, cortan arbolito bajo estas condiciones, construyen casas si pasa esto, y uno hace todo el algoritmo de toda la conducta de los tipos de agentes que tiene y después echa a correr la simulación. Muy interesante, y es una manera, en realidad depende de las simulaciones numéricas, tal como las ecuaciones dinámicas o diferenciales cuando son de muchas entidades. El gran problema es que los modelos basados en agentes no tienen métodos analíticos, métodos matemáticos. Estas son técnicas más usadas en la ingeniería. Bueno, en ciertos casos sí hay técnicas estadísticas, hay ciertas técnicas analíticas, pero en general la técnica es simular varias veces y después mirar, comparar los resultados de las simulaciones para entender las dependencias paramétricas. Entonces yo hago muchas simulaciones con un conjunto de parámetros y después saco promedios y digo, en promedio pasa esto. Lo más probable es que pase esto. Entonces, el hecho de que uno dependa tanto de los resultados numéricos implica que no hay como una teoría para crear conceptos más abstractos sobre lo que se está estudiando, como por ejemplo lo que estoy diciendo aquí, autoorganización, autopoiesis, todas esas cosas que les presentaba al principio, que eran como las capacidades que tienen las estructuras que forman los sistemas complejos. Esas cosas son difíciles de estudiar acá porque esto solamente se enfoca directo en la dinámica de un sistema predefinido y no tanto en las propiedades estructurales que puedan tener, más en abstracto durante su dinámica. Entonces, es muy buena para modelar, pero no es tan buena para generar un entendimiento conceptual. Entonces, si miramos como en resumen, para simular, para calcular sistemas complejos, en realidad tenemos buenas herramientas.
los sistemas de redes basados en agentes y de ecuaciones dinámicas en realidad permiten simular muchas cosas por medio numérico, pero para entender de manera conceptual ciertas características que puedan tener estos sistemas, como dependencia al contexto, retroalimentación, autoorganización o emergencia, que son propiedades de carácter más complejo, más conceptual y más complejo, no tenemos realmente buenas herramientas por el momento. Al menos las que yo les mostré, que son las más tradicionales, no te llevan a un entendimiento más profundo a ese sentido. Sin embargo, te permiten explicar una dinámica, te permiten calcular, simular, obtener resultados numéricos que va a pasar en un tiempo más. Pero entender realmente a un nivel abstracto el sistema no te dan buenos resultados. Entonces, por eso es que voy a pasar al mundo de la bioquímica para construir un lenguaje que sí tenga mejor relación. Y de hecho, lo interesante es aplicarlo al mundo de la química y en particular a la pregunta de cómo surgió la vida en la Tierra o en el universo. Entonces, lo que hacemos acá es pasar al lenguaje de las redes de reacciones. Y esto es una red de reacciones. Aquí ustedes pueden ver, puedo, por ejemplo, ¿cuál les puedo poner? Esta que está acá, por ejemplo, esta molécula que está acá, se puede convertir en esa o puede interactuar con esa para formar esa otra. Entonces, ahí está el lenguaje de la química, pero ahora lo voy a explicar más en formal. Este es un típico sistema, en realidad esto es como, no estoy seguro qué es, pero me parece que son estos caminos, como les mostraba antes, de cómo la molécula se va convirtiendo en otras moléculas, para poder ejecutar una función dentro de una célula, como una red metabólica, podríamos decir. Pero no creo que sea eso, porque siempre son los mismos OH. Gabriel, tú que sabes más de química, ¿tienes una idea de qué podría ser esta red? Estoy mirando, pero no caigo. Pero ¿Cómo? estos OH, ¿cómo se llaman? Hidroxilo. Como alcohol, así de Los alcohol, alcoholes, son metilo. alcoholes, todos los Mm. OH son los alcoholes. Sí, po. Y Eso son ahí como todas las pasa. formas en las que puede pasar el alcohol a otra forma, metilos. ¿Cómo se llaman? Tú lo sabes eso, ¿o no? Es que aquí yo lo que veo que hay oxidaciones y reducciones. Claro. Ah, ya, oxidaciones y reducciones, ok. Porque si hubiesen carbono, a lo mejor habría una cosa O sea, más, si hay más carbono, pues, interesante. porque a estos OH los sostiene una cadena de carbono. Ah, ¿y cuáles son los carbonos aquí? Las líneas, Es que no están pintados, pero son las donde se juntan tres, por claro. ejemplo, Ahí donde tiene el mouse, ahí Ahí mismo hay un carbono. hay ese es un carbono. carbono, claro. Todas las Y líneas, Ah, todas las líneas donde generalmente empieza una línea y termina una línea es un carbono. son con ah, cuatro, si no son dobles, son cuatro Claro, enlaces, pero aquí se ven tres porque el cuarto es un hidrógeno. claro. o sea, se está omitiendo información aquí. No O es sea, otra forma de poder es la, dibujar de claro, es forma Sí, la más claro. simple, representación porque si además química. tuvieran los hidrógenos, se vería más Mm. complicado. Sí, claro, claro, claro. Como esto Sí, está en plano, cuando se dibujan los hidrógenos, generalmente se dibuja en 3D. claro, porque el hidrógeno sale como para la otra dimensión. Claro. Excelente. Es un muy buen complemento. Y bueno, entonces las redes de reacción química, como dice aquí, son el sustrato material de donde viene la complejidad de lo orgánico, de lo biológico. Entonces, la investigación del origen de la vida irremediablemente se tiene que traspasar a estudiar este tipo de estructuras. Computacionalmente es equivalente a un grafo bipartito, que también se conoce como Petrinet. Y a eso les voy a dejar de tarea que expliquen lo que es un grafo bipartito y den ejemplos. Y un multigrafo también. Lo estoy anotando acá, después se los mando por mail. Ya, ahí va la primera tarea. Entonces tenemos que pensar qué es una red de reacciones. Es un par, conjunto de especies, conjunto de reacciones. Vamos a tener n especies y k reacciones. Y tenemos que pensar sobre este sistema como el universo sobre el que distintos tipos de estructuras se pueden realizar.
En particular, estas estructuras que yo les decía que eran las que son capaces de autoproducirse por medio de su propia dinámica. Entonces, vamos a hacer unas definiciones bastante simples eh, y vamos a tomar esta red tremendamente simple como nuestro conjunto de trabajo, nuestra red de ejemplo de trabajo. Tenemos una sola reacción, que es A más B me da C, y por lo tanto tengo tres especies, que son A, B y C. Se llama el soporte de una reacción, o los reactantes, al conjunto necesario para ejecutar la reacción, y el conjunto de los productos es aquel que es lo producido por la reacción. En particular, si imaginamos que esto fuese un conjunto más grande, notamos que yo puedo tomar un subconjunto del total de especies y ese subconjunto del total de especies me va a activar un subconjunto del total de las reacciones. Lo que dice acá. Y a lo que yo le llamo un sistema es entonces a ese subconjunto con ese subconjunto de reacciones. Y la pregunta por la que voy a ir, la primera pregunta por la que voy a ir es tratar de entender una noción estructural de estabilidad de una red de reacciones. Entonces, nuestra primera condición para definir la estabilidad de una red de reacciones, vamos a entender después lo que es la estabilidad, por ahora hay que dejarlo como en un concepto medio vago. La primera definición es hablar de que si una red es cerrada o no. Y aquí tengo un error que tengo que corregir en el overlift. Lo voy a corregir ahora mismo para compilar y continúo con la PPT porque me ha pasado más de una vez esto. Tiene un pequeño error, un pequeño gran error. Aquí. Oh, va. Definition. Ah, ahí está. Tararara. Compilo. Y ahora sí, vuelvo a la presentación. Ahí sí. Si los productos de la reacción son subconjuntos de las especies. Esta es la definición de cerrado y es un criterio necesario para la estabilidad. ¿Por qué? Podríamos preguntárselo a el MIT. Si no sabe, diga nomás no sé y yo le explico. ¿Por qué eso es un criterio necesario para la estabilidad? ¿Podrías repetirme la pregunta, Tomás, por favor? ¿Por qué la definición de ser cerrado es un Ujú. criterio necesario, es un criterio obligatorio para que un sistema sea estable? ¿Por qué para ser cerrado? O sea, por qué si algo es estable, voy a saber que es cerrado? Donde cerrado quiere decir que el conjunto producto de las reacciones está contenido en el conjunto de especies que gatillan esas reacciones. Mm, no sé, no sabría cómo responderte ahí. Tomás, si yo lo miro Sí, desde un punto de vista biológico, y sería porque no se crea más materia biológica, no se crea o no ningún sale o no nuevo entra lado al de sistema, especie. Eso es, sí. porque no hay diferencia en el sistema.
Claro, porque si lo vemos en términos matemáticos es porque el espacio de fase, la dimensión del espacio de fase está fija. Si tú tienes que los productos de las reacciones no están contenidos en las especies, quiere decir que estás creando cosas nuevas. Y eso quiere decir que tu espacio de fase va a crecer de dimensión. Y si crece de dimensión, obviamente que la dinámica no es estable. No puede ser estable si la dimensión del espacio de fase está cambiando. Al menos necesitas que tu espacio de fase, que las reacciones interactúen y creen cosas del mismo tipo, o desaparezcan, o baje su concentración a cero, o se cambien unas por otras. Pero si estás creando cosas, novedad, con las mismas reacciones, entonces obviamente que no estás en un régimen estable. Y esa es la razón por qué ser cerrado es un criterio necesario para la estabilidad. Y aquí hay algunos ejemplos. Si yo tomo como conjunto X el conjunto solo A, entonces mi conjunto de reacciones es el vacío, porque yo con A no puedo gatillar ninguna de las reacciones que tengo en mi sistema, necesito al menos A y B. Interesantemente, el vacío es un subconjunto de todos los conjuntos, por lo tanto, resulta que al ser no reactivo es cerrado de manera trivial. Todo aquel conjunto que es vacío, o sea, perdón, que es no reactivo, que no gatilla ninguna reacción, va a ser trivialmente cerrado y con justa razón, porque al no gatillar ninguna reacción, nada va a cambiar. Yo lo pongo en una condición inicial y se va a quedar ahí. Es como poner una piedra. Si yo saco una piedra y mi piedra no reacciona con nada, no está interactuando con nada, va a seguir siendo una piedra. Entonces, la estabilidad se puede obtener por medio de la no reactividad, pero también se puede obtener por medio de la reactividad. Y esa es esa es la interesante, como las células, que son cerradas, interactúan, o sea, mantienen su dinámica interna cerrada, a menos que haya mutaciones, pero cuando no hay mutaciones mantienen su dinámica interna cerrada y así pueden mantenerse vivas, gracias a que el alimento que reciben. Y eso lo hacen de manera dinámica. Ahora, si tomo el conjunto X igual a AB, entonces la reacción va a ser R. Puedo gatillar mi reacción R minúscula que tengo acá. Y resulta que tenemos el problema que los productos de la reacción, o sea, C, no están contenidos en AB, que es mi X. Por lo tanto, es reactivo, pero no es cerrado. Si yo pienso X como mi AB, puedo asegurar que eso no va a ser estable, porque AB se va a empezar a convertir en C. Por lo tanto, AB no puede ser estable. Tengo que meter a C al menos al juego. Ahora, si agrego A, B y C, mi conjunto de reacciones va a ser exactamente el mismo, porque teniendo a C solo tengo el producto. Y ahora sí tengo que el producto de las reacciones es su conjunto de X. Y el sistema va a ser reactivo y cerrado. Pero no por eso va a ser estable, es solo condición necesaria, no suficiente. Una moraleja interesante que aprendemos acá es que el conjunto de subconjuntos que tiene ABC es 8. Yo tengo 8 subconjuntos para un conjunto de 3 especies, pero la cantidad de conjuntos cerrados es bastante menor, porque hay algunos conjuntos que no son cerrados. Esa es toda la cosa. Así que es interesante notar eso, porque para calcular los conjuntos cerrados de una red de reacciones complejas, es bueno saber que hay muchos menos conjuntos cerrados que subconjuntos. Si no, sería un problemazo, porque si tienes n especies, tienes 2 a la n subconjuntos, calcular todos los subconjuntos es un número bastante grande. En cambio, la condición de cerradura te restringe, entonces no todos los subconjuntos son cerrados. Muchos no son cerrados. Entonces uno puede evitar calcularlo. Ya, aquí esto me lo voy a saltar porque igual voy re lento con las materias y esto se los voy a explicar más en detalle cuando nos veamos en persona, que es la parte algebraica de esto, que hay toda una cosa, como les digo, que uno puede empezar a generar operadores de unión, intersección y obtener estructuras lógico-matemáticas a partir de la unión de conjuntos y las cosas que se van creando. Pero eso es eh, harina de otro costal, no lo voy a enseñar hoy día, pero se ven este tipo de estructuras. Uno ve, por ejemplo, el conjunto vacío. Estos son todas las elecciones de X. ¿Se acuerdan? Que yo tengo un X y a ese X le asocio
un conjunto de reacciones. Fíjense, mi X aquí son estas dos reacciones. Después Y son todas estas cuatro reacciones, o sea, Y contiene a X. Y por eso vemos aquí el vacío, S1, S2, que son las reacciones que corresponden a X, las especies que corresponden a X, y después S1, S2, S3, que contiene más reacciones todavía. Tiene la R3 y la R4. Después Z es ortogonal, es distinto a esto, es, sí, pues, ortogonal, y por eso sale con otra línea para allá, y después el conjunto M total lo tiene a todo, por lo tanto se conecta por flechitas con las dos cosas. Ese tipo de diagrama se llama diagrama de Hasse y es una estructura que te permite ver, dado un conjunto de conjuntos, qué conjuntos de esos se contienen entre sí y cuáles no. Entonces esta es una visión de un conjunto parcialmente ordenado. En matemáticas se llama conjunto parcialmente ordenado. ¿Por qué? Porque el orden es parcial, solo funciona para algunos de los elementos. No hay un orden absoluto que, que en el que uno diga, como los números naturales, yo tomo dos números cualquiera y siempre uno es mayor que el otro o son iguales. Acá no. S4 no es ni mayor ni menor que S1, S2. Es distinto solamente. En cambio, S1, S2, S3 es mayor que S1, S2. Hay una característica interesante aquí, que S1, S2, S3, S4 es mayor que todos. Eso quiere decir que existe un supremo. El vacío es el ínfimo, existe un ínfimo. Existen conjuntos parcialmente ordenados que no tienen supremo, que hay varios supremos. No hay un único supremo, o no hay un único ínfimo. Pero en este tipo de estructuras que trabajamos acá, generalmente no es el caso. Generalmente hay hay un supremo. Bueno, pueden haber excepciones, pero en general vamos a trabajar con cosas simples que empiezan en uno y terminan en uno. Y entre medio viene la complejidad. Y bueno, se forma una estructura algebraica que no la vamos a explorar hoy día, pero muy interesante. Ahora vamos a pasar a la noción de proceso. ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos a hacer otro quiz. Quiero cambiarlo. En caso de esto, a mí me causa curiosidad es el 3, ¿no? La definición 3, pero igual eso lo vamos a definir después, ¿no? De por qué ¿Cuál? si ese error no es estable. En la definición 3 del que estamos viendo anteriormente. Ahí de por qué si es cerrado no es estable, ¿no? ¿Por Uno, qué por si es ejemplo, cerrado siempre no hay es inestabilidad y estable? todo. Sí, pero igual Ah, eso sí, eso lo viene después. íbamos a definir después, ¿no? Claro, claro, claro. Todavía Ya, faltan las dos condiciones. Hay dos condiciones necesarias. Ahora vi una. Hay una segunda condición necesaria que tampoco es suficiente, pero ya. con esas dos condiciones necesarias y suficiente ya, o sea, perdón, con esas dos condiciones necesarias ya puedo acercarme a un criterio de suficiencia. Pero ahora lo vamos a ver. De hecho, si tú piensas, ¿por qué ABC no es estable? ¿Por qué ABC no puede mantenerse como ABC en el tiempo, en el largo plazo? Pues siempre, Cualquiera podría responder esta pregunta. siempre iría a C, ¿no? La reacción a veces Siempre siempre iría iría a C. C. Como que Muy bien, no haría nada más. exacto. Pero Esa es la razón. pero eso no sé, lo entiendo como estabilidad, ¿no? Siempre baja a algo. Es cerrado, obviamente, pero también debe ser estable, ¿no? No lo comprendo. ABC no puede ser estable, claro. Y por lógica aquí, como se dice, por no es intuición, pero es como por deducción simple, notamos que todos los AB se van a convertir en C y luego los C ya no reaccionan en nada, no tienen cambio a otra cosa. Por lo tanto, la dinámica de este sistema irremediablemente va a llegar a un sistema no reactivo donde hay solo C. Todos los AB se van a convertir en C y ahí va a terminar. Ya, o sea que para que sea estable, ese también debe ir a reaccionar después y volver, por ejemplo, a O No, no, volver a B. porque es estable pero sin reaccionar. Es no Ya, reactivo. ok, 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 ya.
Y aquí va la próxima metodología activa. ¿Por qué no me deja cambiarle el nombre? Bueno, la vamos a lanzar. Ahí les mandé la nueva encuesta. Ya, muy bien. Eh, la mayoría entiende 75% para arriba, así que estamos bien. Esta es la parte fácil. Ahora viene la parte un poquitito más difícil, que es hablar de los procesos. Y un poquito después de hablar de procesos aquí, eh, ya, probablemente hacemos una pausa o ya entramos a terminar la clase. Un proceso es una especificación de cómo las reacciones van a ocurrir en un intervalo de tiempo. ¿Cómo van a ocurrir las reacciones? ¿En qué cantidad van a ocurrir? Entonces, un proceso implica la ocurrencia de varias reacciones durante un momento, un intervalo de tiempo, que lo vamos a dejar sin especificar el intervalo de tiempo por simplicidad. No nos vamos a preocupar de cuánto se demora el proceso en ocurrir, solo nos vamos a preocupar de que pase y ver qué le pasa al sistema. Eso es nuestra problemática. Entonces vamos a tomar este ejemplo, un sistema que tenga reacciones, especies A, B, C, y las reacciones 1, 2, 3, que sean A más B me da 2C, B más C me da 2A, y A más C me da 2B. Tengo este sistema, y voy a considerar el proceso que solamente ejecuta la reacción R1. Solamente se ejecuta la primera reacción. Imagínense como que yo tuviera un reactor y yo pudiera controlar qué reacciones van a pasar. Tuviera como un botón y digo, quiero que pase esta, ahora quiero que pase esta otra, o quiero que pasen estas dos juntas, y yo tuviera botones. Entonces, yo voy a apretar el botón para que ocurra solamente la reacción R1 una vez. Claramente, si ocurre esa reacción, se va a consumir una A, que está acá, lo pongo en el mouse, un B, que está acá, y se van a producir dos C. Yo lo puedo anotar eso como un vector. Todo lo que se consume y todo lo que se produce. ¿No es cierto? Si yo después aplico a ese proceso, ahora le agrego R2, en vez de haber aplicado solo R1, voy a aplicar R1, R2. O sea, o sucesivamente aplicar R1, aplico R2. Entonces lo que voy a haber consumido va a ser una A, que es el que se consumió por R1, dos veces B, uno que se consumió por R1 y otro que se consumió por R2, y un C, que se consumió por R2. Y lo que voy a producir es 2A, 0B y 2C. Y si luego ejecuto la reacción R3, el proceso R1, R2, R3, que también se pueden ejecutar en el orden reverso, yo podría hacer R2, R3, R1, R3, R1, R2, etc. Da lo mismo cómo lo ejecute, van a ser los mismos cambios. Ese proceso consume 2A, una por R1 y una por R3, 2B, una por R1 y otra por R2, y 2C, una por R2 y otra por R3, y va a producir 2A, 2B y 2C por R2, R3 y R1 respectivamente. Noten que el proceso R1, R2, R3 consume exactamente lo mismo que produce, mientras que los otros procesos consumen y producen desequilibradamente. Entonces vamos a llamar a un proceso automantenido, cuando produce lo mismo o más de lo que consume. Ese proceso es automantenible. Cualquier cadena, esto también son pathways, que son caminos de reacciones. Hago R1, R2 y después R3. De hecho, esto es un loop, es un ciclo. Y en particular este ciclo es automantenido porque produce lo mismo que lo que consume. Y noten que si un sistema está produciendo exactamente lo mismo que consume, entonces está en una especie de dinámica estable, ¿no? Para poder estar estable, tengo que producir tanto como consumo. Si produzco menos de lo que consumo, entonces va a empezar a decaer, como lo que pasaba con nuestro ejemplo A más B me da C. Si yo tengo el otro sistema que era A más B me da C,
Fíjense, pues, yo aplico la reacción y voy a tener menos uno, y aquí, hablándolo todo directo, un uno aquí. Después aplico de nuevo la reacción, voy a tener menos 2, 2. Y en mucho tiempo voy a tener menos n, n, y en algún momento esto se va a morir, se van a acabar los elementos que tengo acá y me voy a quedar solamente con elementos acá. Y después ya no hay más reacciones. Y ahí llegué al final del sistema. Entonces, es interesante notar que la dinámica te va a llevar irremediablemente a esto que se llama un atractor, y ese atractor seguramente va a ser automantenido, ya sea porque no reacciona, porque trivialmente no hay dinámica, o porque la dinámica que hay produce lo mismo que consume. Esa es la idea que está aquí detrás. Por el momento conceptualmente, después lo vamos a formalizar. Ahora no sé cómo salirme del lápiz. Pero estas reacciones no suceden en el mismo instante, ¿no? No podrían, ¿cierto? Pueden, es que no estamos especificando todavía si es que la dinámica es discreta, continua, si tenemos mole o solamente un número pequeño de especies. Todo eso está como, hasta este momento, no está especificado. No, no hay que preocuparse tanto del detalle de cómo ocurre la dinámica. Solamente decimos que ocurre durante algún periodo de tiempo nomás. Ok. Esa, perdí la habilidad de, a ver, voy a parar, compartir. Ya, ahí sí me devolvió el mouse y ahora vuelvo a compartir. Listo. Entonces, esa es la idea, tratar de usar esta noción de proceso para entender la dinámica de una red larga. Y aquí tenemos un ejemplo para ir un poco más en concreto. Supongamos que tenemos un sistema de dos especies, S1, que es una cianobacteria, y S2, que es un stentor, que existen en la realidad, son tipos de bacterias, tal que S2 se alimenta de S1 y S1 se alimenta de un recurso, ya sea lactosa o puede ser luz, pero pongámosle que es lactosa, para reproducirse. Entonces, supongamos que tenemos entrada la habilidad de la lactosa para que la lactosa se está produciendo acá. Tengo que una lactosa me da dos lactosas. Eso es como por algún reactor que yo tengo, que estoy produciendo la lactosa. Y S1 se alimenta de L en la segunda reacción. Fíjense, S1 junta con L y se reproduce. Al tener a su recurso, se logra reproducir. R3, perdón, me dice que si S2 se va a comer a S1, se junta con S1 y se reproduce. Después tengo una reacción 4 que me dice que la lactosa, algunas de las lactosas salen del sistema, que se puede salir por fluido nomás. R5 me dice que S1 puede morir porque por apoptosis, en algún momento de su vida después se muere, se hace viejito y se muere. Y S2 también se hace viejito y se muere eventualmente, a cierta tasa. Si solo tenemos, fíjense que si solo tuviésemos S1 y S2, si bien el sistema es cerrado, porque tengo, esta reacción no va a ocurrir porque necesita L, esta tampoco va a ocurrir porque necesita L, esta sí va a ocurrir porque necesita S1, S2, esta no va a ocurrir porque necesita L, esta sí va a ocurrir y esta también. Fíjense, voy a marcar en anotación las reacciones que ocurren cuando este es mi subsistema. Ocurre esta y ocurre esta. Las otras no ocurren porque requieren AL. ¿Sí? Entonces, ese sistema es cerrado, pero está obligado a desaparecer. Y por eso se habla de que un conjunto es semi-automantenido cuando las especies que están en el soporte de las reacciones también están en los productos. Eso quiere decir que todo lo que yo consumo es capaz de ser producido. Y automantenido es cuando existe un pathway
una secuencia de reacciones que autoproduce. Ya lo habíamos visto en la slide anterior. Automantención también es una condición necesaria para la estabilidad, no suficiente. Y organización se le llama a un sistema que es cerrado, eso quiere decir que no produce cosas novedosas, y automantenido, que quiere decir que existen formas de operar al sistema, de hacer sus reacciones, de manera que el sistema consume, pero además produce todo lo que consumió. Y esa es una idea como que se acerca un poco al concepto biológico de sistema vivo. Mantiene su unidad productiva, siendo cerrado, no creando cosas nuevas que no conoce, o sea, ejecuta lo mismo, lo produce, lo consume y además lo hace de manera sostenible. Entonces hay un teorema que probablemente puedo mostrar la otra semana, que no es muy complicado, es bastante general, que muestra que los estados estacionarios corresponden a organizaciones. Entonces yo tomo una ecuación diferencial, no importa lo complejo que sea mi sistema, pero si encuentro un estado estacionario, entonces todas las especies moleculares que están activas van a ser van a formar estas, van a tener estas propiedades. Entonces yo aquí estoy haciendo una conexión teórica entre la estructura de la red, vista desde este lente que es bastante sencillo, que es como mirar un problema, después vamos a formalizar esto, pero es un problema lineal, básicamente, y la posibilidad de encontrar soluciones a la ecuación diferencial que sean estacionarias. Entonces, no estables, estacionarias. Yo no sé qué va a pasar si perturbo el sistema, pero por lo menos sé que hay regímenes asintóticos, que todos los regímenes asintóticos van a corresponder a algo que es cerrado y automantenido. Entonces, después, ¿qué pasa cuando hay perturbaciones? Bueno, a eso es un análisis que es más complicado, que no nos vamos a meter, pero sí podemos ver que si lo perturbamos, si no es estable, se va a ir a otro sistema, pero ese otro sistema, a su vez, en el largo plazo, también va a ser una organización. Entonces yo miro la dinámica en el largo plazo como transiciones entre organizaciones que están gatillados por perturbaciones que le rompen la estabilidad. Esa es toda la idea y ahí está básicamente como la muestra para este subsistema, que yo tengo que las organizaciones son L, que quiere decir que solo tengo lactosa, o que solo tengo lactosa y S1, o que tengo lactosa, S1 y S2. Siempre tiene que haber lactosa, porque para que haya lactosa después hay S1 y si S2 se come a S1, ahí se podría también automantener el sistema. Todo lo demás, L con S2, S2 con S1, todos los demás subsistemas, que son 8, ninguno de esos tiene posibilidad de ser estacionario en el largo plazo. Estos son los únicos 3 de los 8 que pueden ser, y el vacío también, estacionario en el largo plazo. Tengo 4 entonces. Hay 4 sistemas estacionarios y 4 sistemas no estacionarios. Y eso lo obtengo por argumentos que no tienen nada de dinámico, es pura estructura. ¿Ok? Voy a relaunch pool. Hasta el momento, ¿cómo siente que entiende la materia? Ya, perfecto. Estamos bien entonces, se entendió todo. Ahora, ¿están cansados? Ahora pregunta, voy a hacer un sampleo de 2 personas. Gerald, ¿está cansado? ¿Quiere una pausa de 5 minutos? Sí, o sea, bueno, es que tengo otra reunión. ¿El No, qué? tengo otra reunión después, 6:30. Ah, 9, ya. sí, que era con Portesi. Ah, ya. ¿Y el curso se supone que dura 1 hora y media o usted se lo iba a perder nomás? Es que empezábamos a las 4. A las 5 empezamos, pues si porque usted no No, a podía. las 4. A las 4 habíamos acordado, 4:15 yo no llegaba. Era Ah, 4 y presencial. cuarto llegaba. Ah, no, entonces yo entendí que 5 y cuarto llegaba. No, ya, entonces yo cometí el error.
Ya. 4. Ah, es a las 4 la clase. Ya. No, mala mía. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá por ahora. Yo igual tengo esto en un video y se los voy a mandar para que puedan mirar la segunda parte de esto, que es donde explico cómo se pueden expresar los modelos ecológicos e interdisciplinarios. Y ahí termina en realidad. Faltaba esto y después vamos a hacer ejercicio. Así que a mí en el rato que me queda, les voy a mandar el video de esto para que lo tengan de resguardo y les voy a mandar una tareita para que la próxima semana nos juntemos en persona. Si no nos podemos juntar en la U, nos vamos a juntar en el PIDI. ¿Ya les avisaron de eso? Nada de eso. Nada ¿Qué de es eso eso? por No me ahora. parece. Ya, yo entonces le voy a escribir a Daniel porque yo no quiero hacer clase online. Yo quiero estar en la pizarra y que sacarlo, que hagamos la clase en persona, porque es muy aburrido hacerlo así y hay un edificio que nos permite hacer esa clase. Así que yo ahora les mando un material complementario para que puedan estudiar un poco y la próxima semana nos vemos en persona en el PIDI o en la facultad según lo que pase, ¿ya? Tomás, ¿se nos puede compartir el paper? Por favor. Claro, claro. Ok, muchas gracias y disculpen por el error del horario. Ese fue un problema, un error mío. Yo entendía que era a las 5, no sé, me quedé con esa idea en mi mente. Y de hecho Gabriel me escribió antes y todo, y yo pensaba que con el chat yo le había puesto si querían la clase antes y poner a las 4. Entonces yo me quedé pensando que a las 4 era antes. Y como no se confirmó, después dije ya la hago a las 5 nomás. Yo igual estaba en reunión de facultad por la creación de la carrera de Ingeniería Matemática, así que tampoco tenía mucha opción. Terminamos Terminamos un poco antes de las 5 y me conecté al tiro a hacer la clase, así que urgencias tras urgencias. Ya, un abrazo a todos, un gusto de verlos o de no verlos. Chao, Tomás. Nos Tomás, vemos. entonces, pero la próxima Preguntas. semana es a las 4, ¿cierto? A las 4 sí. O ya, ¿puedes a las 4? Sí, 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 sí puedo, sí puedo, puedo. Ya, listo. Ya, perfecto. Próxima semana a las 4 en el PIDI o en la facultad. Y ahora sí, brazo de reina, queque, té, café, Genial. guantán, todo eso. Bueno, Ya muchísimas no. gracias. Chao. Chao. Chao, gracias.